Oye, para un segundo, porque esto te va a interesar en serio. Imagínate esto, te van a abrir un agujero en el puto cráneo, con instrumentos de piedra u obsidiana, completamente consciente, sin ningún hospital cerca, sin ninguna máquina que te controle los signos vitales. Suena a una sentencia de muerte segura, ¿no? Bueno, en los Andes, hace más de 1000 años, esta cirugía, conocida como trepanación craneal, se hacía con una frecuencia sorprendente y, lo más loco de todo, en muchísimos casos, el paciente sobrevivía. No solo sobrevivía a la operación en sí, sobrevivía años después, con el hueso completamente cicatrizado alrededor del agujero, señal clara de que el cuerpo siguió viviendo y regenerando tejido óseo durante mucho tiempo tras la cirugía. Un estudio que analizó cientos de cráneos trepanados encontrados en Perú, abarcando distintos períodos desde hace unos 1000 años hasta la época colonial temprana, encontró algo que sorprendió bastante a los propios investigadores. Las tasas de supervivencia mejoraron con el tiempo, llegando en algunos períodos a superar el 80% de los casos con evidencia de curación ósea completa. Para que tengas una referencia de comparación bastante perturbadora, durante la Guerra Civil de Estados Unidos, varios siglos después, con supuesta medicina moderna de por medio, las tasas de supervivencia de cirugías craneales similares eran muchísimo más bajas que las que lograban los cirujanos andinos precolombinos, sin antibióticos, sin anestesia general, sin nada de lo que hoy consideramos básico para cualquier operación seria. ¿Y cómo carajo lograban esto? Bueno, acá entra la parte que conecta directo con lo que ya sabes de otro video, la coca. Los cirujanos andinos, según distintas fuentes etnohistóricas y estudios arqueológicos, usaban hoja de coca de varias formas durante el procedimiento. Masticaban grandes cantidades de hoja antes y durante la operación, generando una saliva cargada de alcaloides activos, y aplicaban esa misma saliva directamente sobre la zona a operar, funcionando como un anestésico local tópico rudimentario pero efectivo. El alcaloide de la coca tiene, efectivamente, propiedades anestésicas locales reales, algo que la medicina moderna terminó confirmando siglos después. De hecho, la cocaína fue una de las primeras sustancias usadas como anestésico local en la medicina occidental del siglo XIX, mucho antes de que se desarrollaran los anestésicos sintéticos que usamos hoy en cualquier consultorio dental. Y esto se pone todavía más loco cuando entendés por qué hacían este tipo de cirugía tan extrema. No era una operación estética ni un capricho ritual sin sentido médico. La trepanación se usaba principalmente para tratar fracturas de cráneo, muy comunes en una sociedad con conflictos armados frecuentes, donde las armas principales eran hondas, masas de piedra y garrotes que causaban fracturas craneales con hundimiento del hueso. Cuando el cráneo se hundía hacia adentro por un golpe fuerte, presionando el cerebro, la única forma de aliviar esa presión, algo que hoy cualquier neurocirujano moderno reconocería como un procedimiento médicamente válido, aunque con herramientas muchísimo más sofisticadas, era literalmente abrir un agujero para liberar la presión acumulada. O sea que esto no era superstición médica primitiva. Era, en el fondo, el mismo principio que sigue usando la neurocirugía moderna hoy en día para tratar hemorragias intracraneales. Y hay evidencia arqueológica directa de las herramientas que usaban para esto, encontradas junto a los cuerpos y en contextos funerarios de cirujanos o curanderos especializados. Cuchillos de obsidiana afiladísimos llamados tumi, con forma de media luna, capaces de cortar el cuero cabelludo y raspar el hueso con una precisión bastante impresionante para instrumental de piedra. Y no era cualquiera el que agarraba este cuchillo y te abría el cráneo. Era, casi con seguridad, un especialista dedicado específicamente a este tipo de procedimiento, alguien que había practicado y perfeccionado la técnica durante años, probablemente aprendida de otro cirujano más experimentado antes que él. La evidencia de mejora en las tasas de supervivencia a lo largo de los siglos, además, sugiere que esta gente estaba literalmente documentando y transmitiendo conocimiento médico especializado de generación en generación, ajustando la técnica según lo que funcionaba mejor
Exactamente como cualquier especialidad médica moderna, evoluciona con el tiempo. Y la mascada de coca no era el único recurso que tenían disponible. Distintas fuentes etnohistóricas y estudios sobre medicina andina tradicional sugieren que también se usaba chicha, fermentada esa misma bebida de maíz masticado y escupido que ya te conté en otro video como sedante adicional antes del procedimiento, para relajar al paciente y reducir la percepción del dolor general, mientras la coca se encargaba específicamente de la zona local donde se iba a cortar. O sea que el sistema no dependía de una sola sustancia mágica. Combinaban varias herramientas farmacológicas distintas, cada una cumpliendo una función específica dentro del procedimiento completo, exactamente como un anestesiólogo moderno combina distintos fármacos según lo que necesita lograr en cada etapa de una cirugía. Y hay un detalle final sobre la técnica en sí que te tiene que sorprender. Los cirujanos andinos desarrollaron, a lo largo del tiempo, distintos métodos específicos para abrir el cráneo, cada uno con su propio nombre y su propia técnica documentada por los arqueólogos que estudiaron los restos. Algunos raspaban el hueso lentamente hasta perforarlo, un método más lento pero más controlado. Otros cortaban directamente con incisiones en forma de cuadrado o rectángulo, removiendo una sección completa de hueso de una sola vez, un método más rápido pero con más riesgo de dañar el tejido cerebral por debajo. Y en varios cráneos encontrados, los arqueólogos identificaron algo todavía más asombroso, evidencia de que el mismo paciente había sido trepanado más de una vez a lo largo de su vida, en distintas ocasiones, con cicatrización completa entre cada procedimiento. O sea que no solo sobrevivían a una cirugía craneal extrema sin anestesia general ni antibióticos, algunos sobrevivían a esto varias veces seguidas, en momentos distintos de su vida, lo que te da una idea bastante clara de qué tan efectivo era realmente todo este sistema médico completo. Y esta habilidad quirúrgica tan sofisticada, desarrollada completamente en aislamiento del resto del mundo, sin ningún contacto con la medicina europea, asiática o africana de la época, estaba a punto de chocar de frente contra algo que iba a poner a prueba, de la peor forma posible, si realmente entendían tan bien lo que estaban haciendo. Cuando los españoles llegaron a los Andes, algunos cronistas y médicos coloniales presenciaron directamente cirugías de trepanación en curso y quedaron completamente cagados con lo que estaban viendo. Varios de estos relatos, escritos por cronistas de la época, describen con bastante sorpresa cómo los pacientes sobrevivían a un procedimiento que, para los estándares médicos europeos de ese momento, sonaba directamente a una sentencia de muerte segura. La medicina europea del siglo XVI, para ser sinceros, estaba bastante de mierda en ese momento en términos de higiene, entendimiento de infecciones o manejo del dolor quirúrgico. Los médicos europeos de la época todavía sangraban a los pacientes con sanguijuelas para equilibrar los humores corporales, una teoría médica completamente equivocada que se sostuvo en Europa durante siglos. Y ahí estaban, presenciando a cirujanos andinos abriendo cráneos con obsidiana y logrando tasas de supervivencia que la propia Europa recién iba a poder igualar varios siglos después. Y esto te tiene que hacer reflexionar sobre algo bastante importante. Durante mucho tiempo, la narrativa colonial, y después buena parte de la historiografía occidental, tendió a describir a las culturas indígenas americanas como primitivas, en comparación con Europa, particularmente en temas de ciencia y medicina. Pero la evidencia arqueológica de la trepanación andina cuenta una historia completamente distinta. Acá había un sistema médico sofisticado, com anestesia local funcional usando coca, técnicas quirúrgicas depuradas a lo largo de generaciones y resultados clínicos que, en términos puramente estadísticos de supervivencia, superaban a lo que la avanzada medicina europea de esa misma época podía ofrecer para un procedimiento comparable. La diferencia no era de inteligencia ni de sofisticación cultural, era, simplemente, de qué problemas médicos específicos había decidido priorizar y perfeccionar cada civilización a lo largo de su propia historia. Y hay un dato final que te va a cerrar el círculo de una forma bastante irónica. Durante buena parte del siglo XX,
La comunidad científica occidental fue bastante escéptica respecto a estos hallazgos arqueológicos, y algunos investigadores llegaron a sugerir que los agujeros encontrados en los cráneos andinos podrían ser producto de rituales post-mortem o incluso heridas de combate sin intención quirúrgica real, dudando de que realmente se tratara de cirugías intencionales con fines médicos. Recién, con estudios más rigurosos de patología ósea, comparando el grado de cicatrización, la regularidad de los cortes y el patrón consistente de las técnicas usadas a lo largo de siglos y en distintas regiones, la ciencia moderna terminó aceptando lo que la evidencia venía mostrando desde el principio. Esto era cirugía real, practicada por especialistas reales, con una tasa de éxito que ningún europeo de la época colonial podría haber igualado con su propio sistema médico. Y hay un caso específico que te va a volar la cabeza todavía más, literalmente. En distintas colecciones de museos peruanos se conservan cráneos con evidencia de haber sido trepanados hasta 5 veces distintas a lo largo de la vida de una sola persona, cada intervención en un momento diferente, con distintos grados de cicatrización que permiten a los investigadores reconstruir, casi como una línea de tiempo médica personal, el historial quirúrgico completo de ese individuo. Piensa en lo que significa esto. Una persona que sobrevivió no una, sino varias cirugías craneales mayores a lo largo de su vida, cada una realizada con instrumental de piedra, sin antibióticos, en una época donde cualquier infección posterior a una herida abierta podía ser mortal sin ningún tipo de tratamiento efectivo disponible. Y esto no quedó como una simple curiosidad de museo. Neurocirujanos modernos, interesados genuinamente en entender cómo lograban resultados tan buenos con herramientas tan básicas, estudiaron a fondo la técnica andina, y varios coinciden en que el cuidado extremo que ponían en no dañar la dura madre, la membrana protectora que cubre directamente el cerebro, fue probablemente la clave central de por qué tantos pacientes sobrevivían. Un corte demasiado profundo dañando esa membrana disparaba drásticamente el riesgo de infección y muerte. Los cirujanos andinos, aparentemente, habían perfeccionado empíricamente, a través de generaciones enteras de práctica y error, el punto exacto hasta dónde cortar, y ni un milímetro más, sin tener ningún concepto anatómico moderno de lo que era una membrana protectora en términos científicos formales. Así que la próxima vez que alguien te diga que la medicina seria arrancó recién con la ciencia occidental moderna, acuérdate de esto. Tus antepasados andinos estaban abriendo cráneos con piedra volcánica, anestesiando la zona con saliva cargada de coca, y logrando que el paciente sobreviviera años después con el hueso completamente cicatrizado, mientras en buena parte de Europa todavía se creía que las enfermedades se curaban sacándote sangre con sanguijuelas. Última cosa antes de que te vayas de acá. Dejé escondida una referencia al cuchillo Tumi en algún punto anterior de este video. El primero que me diga en los comentarios dónde exactamente está esa referencia, se gana una cerveza a mi costa. De mentira, obviamente. Pero el shoutout en el próximo video sí va totalmente en serio.